Fases didácticas generales, o sea, como ven, nosotros los procedimientos del historiador los tenemos que combinar con los procesos o con los procedimientos didácticos. Yo creo que eso es muy evidente. Primero, debe haber un planteamiento de problemas, la ubicación, tiempo y espacio del hecho a estudiar, y deben, ya sea que nosotros las hagamos o que los muchachos hagan preguntas iniciales, porque ya ven ustedes que a veces no desarrollamos tanto esa habilidad en los muchachos de saber problematizar y de saber preguntar. ¿Sí? Dice Florescano, el doctor Florescano, que si nosotros propiciáramos enseñar a plantear preguntas interesantes a los muchachos, ellos lo harían con los niños, pero dice que también a veces a los maestros no damos esa fase como muy importante, no la damos como muy importante. Enseguida, la localización, estoy hablando de que son etapas muy generales, cada una de estas se prepara de manera muy detallada, con todos los elementos y los recursos que vamos a necesitar y previendo los tiempos también que nos van a ocupar. La localización, selección y lectura de fuentes primarias y la elección de los conceptos de segundo orden. Quiero hacer énfasis en que para los muchachos de primer año y hasta para nosotros va a ser un proceso. Entonces, pues más vale que nos vayamos con pasos muy seguros, aunque sea un poquito de manera lenta, pero sí pensando bien lo que estamos haciendo. La tercera fase sería ya el análisis de fuentes primarias. Propiamente es la aplicación de los conceptos de acuerdo a guías analíticas, a guiones de análisis o a los formatos que ustedes ya tienen instalados en sus máquinas. Y finalmente, siempre la socialización de las producciones, los discursos o narrativas del grupo. O sea, que no se nos olvide esto, porque es una de las fases también muy importantes en que el historiador escribe sus hallazgos y los escribe para darlos a conocer, para divulgarlos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para criticarlos, para debatirlos o para que nos quedemos con ellos tal cual es según, ¿verdad? Pero de que los deben dar a conocer, los deben dar a conocer. Y ahí tenemos algunos criterios de evaluación. Está la realización permanente de ejercicios de metacognición, la valoración constante del dominio de los conceptos de primer y segundo orden, la construcción de concepciones autónomas. Esto es muy importante, porque ya cuando un alumno nos escribe 3 rengloncitos así muy de él, decimos ya estamos del otro lado, ¿no? Ya están empezando a pensar. La construcción, y tomando en cuenta las dimensiones cognitiva, procedimental, ontológica y actitudinal. Y bueno, ahí tenemos desde actas hasta pasando por edificios hasta llegar a las esculturas también. Y bueno, afortunadamente en muchas de las escuelas normales tenemos mucho de todo eso que está ahí, ¿verdad? De quienes fuimos privilegiados del proyecto de rescate de archivos históricos, pues tenemos todo eso en las escuelas normales. Bien, enseguida ya están algunas de las actividades complementarias que a mí personalmente me han dado buen resultado. Les impresiona mucho a los muchachos
visitar el AGN, el Archivo General de la Nación. Y bueno, siempre, bueno, a ellos les gusta salir de todas maneras, ¿sí? Y están las visitas al archivo histórico de la escuela, que deben ser las primeras. Están los recorridos en museos, edificios y monumentos locales y nacionales. Las visitas y recorridos a los archivos y museos de la localidad también. Las conferencias temáticas, y están los intercambios histórico-culturales con otras normales o con otras instituciones también de educación superior. Ustedes ya tienen bastante de esto, así que este sería el encuadre del curso. Y bueno, ahí sí yo ya no voy a repetir esto porque ya el día de ayer el maestro Siddhartha nos fue describiendo cada una de los libros, incluso de las lecturas separadas, conferencias y demás. Ahí están algunas de ellas nada más. ¿Sí? Entonces, ustedes ya en sus programas tendrán la oportunidad de seleccionar de acuerdo a las características de sus alumnos también. Y bueno, eso sería. Yo creo que habemos aquí muchos compañeros y compañeras que tenemos poca experiencia precisamente en el ámbito de la educación superior, en normales. Entonces, para nosotros va a ser nuevo el apropiarnos de este conocimiento, y será necesario irlo reforzando, aunque tengamos mucha voluntad, porque usted decía que hay que ir con una actitud positiva antes que negativa para poder desarrollarlo, porque no nos queda otra. Pero también nos hacen falta pues más cuestiones de conocimiento para que podamos llegar con esa actitud positiva a la escuela. Entonces, con este comentario yo quisiera preguntarle, perdón, pero entré un poquito después de que ya había iniciado usted con su presentación. Esta revisión está enfocada en cómo está estructurado actualmente el programa vigente. Esa es mi pregunta. Y entonces, si en lo que nos dieron en las memorias son los formatos en relación a cómo va a estar la planeación. Sí, gracias. Sí, maestra, sí, ya lo había señalado tal y como usted dice. Los contenidos de estas diapositivas están apegados ya al programa. Y los formatos que ustedes van a trabajar en un momento, los tienen ya en su poder, en sus memorias. Bien, entonces, el tema, decíamos, es la educación socialista. Ahí en sus UCB, ahora sí, ábranla y van a empezar a ubicar, a identificar qué tipo de fuentes se les está presentando a ustedes entre documentos y entre imágenes, o sea, fotografías. En cada una de las mesas, y también están los formatos de cada uno de los conceptos de segundo orden. Entonces, en cada una de las mesas, por ejemplo, que a las maestras les va a tocar tomar la decisión cuál fuente y con qué formato la quieren analizar. Así también a ustedes van a tomar la decisión si aquí lo hacen una sola fuente, un solo formato, o puede ser una sola fuente con dos formatos. Si ustedes van a tomar la decisión de cuántas fuentes y cuáles formatos son los que ustedes piensan que queda mejor para analizar esa fuente. Entonces significa que sí le van a dar una revisadita a todas las fuentes. De verdad, bueno, será que a mí me gustó mucho este tema también. Todas son muy interesantes, algunas son muy breves porque son cartas, en otro es algún decreto, pero también son muy breves. Las fotografías están muy interesantes también, así que en cada mesa de trabajo van a tomar la decisión de cuáles fuentes son las que van a analizar y de acuerdo a cuál formato o a cuáles formatos. Sí, y ya si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto trataremos de aclarárselas.
hiciéramos el análisis todos juntos primero de esto. Y luego vamos a esta parte. Bueno, primero, pues es un libro, como título dice, Boletín de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tipo de papel o de qué color es el papel? Un color amarillento ya. Amarillento. Por el tiempo. Sí, y el uso. evidentemente, bueno, se ve la pátina del tiempo. Y el uso. Así es. Y bueno, ya revisando los datos, pues es de 22 de junio de 1922. El autor. Entonces, ahora Adrián, cuéntanos un poco de cómo ves el libro en términos de estado físico. Un poco deteriorado, ya roto en las primeras páginas, ha cambiado el color. Sí. ¿Y qué más? Pues sería... Incluso ya tiene algunas páginas separadas, ¿no? Así es. Oye, y finalmente, este libro, ¿qué tipo de pasta es la que, o de cubierta es la que tiene? La pasta es de papel. Sí, exactamente. De papel. Así es. Perfecto, Adrián. ¿Tiene algún tipo de logotipo o de sello? Sí, el águila, Escudo nacional. el escudo El escudo nacional. nacional, se supone, bueno, no quiero entrar en inferencias, es lo que se ve, es el escudo nacional. Es el escudo nacional. Así es. Perfecto. Tal cual lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Sí. Sí, este es el libro del que nos está hablando Adrián. Entonces, bueno, ya tenemos la descripción. Sí se fijaron, ¿no? Porque, y así se hace, cuando un historiador va a decir, bueno, pues presenta un sello al margen, o presenta, está de tal color, se ve de tales características, este es su estado de conservación. Así se pone cuando hablamos de una fuente primaria, ¿sí? Así se registra. ¿Por qué? ¿Cuál sería la función de hacer esta descripción? Porque es una evidencia, dice la maestra. Pero ¿por qué vamos a llenar así la ficha con esos datos? Porque nos sirven. Más relevantes serían los datos más relevantes de esta fuente y para tener la referencia de la misma. Asimismo también presenta, si es para el llenado de este formato, presenta parte del contenido. Sería un abstract en este caso del texto, artículo, capítulo que se tome, ¿no? Dice después, a través de la fuente, ¿qué personajes, procesos, eventos, contextos podemos conocer? O sea, vienen otras preguntas también y eso, pero es para contar en sí como con evidencias de argumentación, de teoría, para posteriormente realizar o llevar a cabo una investigación, ¿no? Sería como una manera de resaltar la originalidad de la obra, ¿no? El hecho de citar todas esas partes. También esa función tiene. Y tiene aún otra función. Para conocer el objeto, para poder observarlo y bueno, la descripción es para conocerlo. E identificarlo. Identificar cómo es el objeto. ¿Qué pasaría si yo les dijera, bueno, miren, yo hice la historia de la profesión docente y de lo que me doy cuenta es de que a lo largo de la historia siempre el magisterio ha estado compuesto de personas arribistas y lo puedo demostrar de esta manera, aquí están mis fuentes? ¿Qué pasaría? Y yo, eso me lo dijera, por ejemplo, no sé, Alberto Arnaut, y yo dijera, no, bueno, yo no estoy de acuerdo. Y estas fuentes que está presentando aquí este señor no existen. Y se los puedo demostrar. ¿Cómo se los puedo demostrar? O sea, ¿para qué sirve que el historiador refiera, haga referencia a una descripción y que sea posible identificar
el documento, ¿qué utilidad tiene en términos de vivir en un entorno social donde hay otras personas? Entonces aquí estaríamos dando paso a la tercera característica para trabajar con fuentes primarias, que sería la verificación. Porque una cosa es que yo diga que sí existe, que no estoy de acuerdo, porque yo lo conozco, pero entonces para que mis palabras sean válidas tengo que pasar a la verificación. De acuerdo, muy bien. Pero aparte de la verificación, conocer la veracidad de la fuente, la veracidad de la existencia de esa fuente. Muy bien. Esa es precisamente la idea con ambas. Rosalba, nos mandas a la... estamos... Bueno, imagínense que yo les digo que estoy basando mi investigación en una serie de documentos y que ustedes que están ubicados en el Archivo General de la Nación, ¿no? Y ustedes van al Archivo General de la Nación, buscan esos documentos y no los encuentran. Y no están, no existen esos. ¿Qué estoy diciendo entonces? El argumento no es válido. El argumento no es válido. En términos técnicos del discurso especializado de los historiadores, estoy cuchareando las fuentes, me las estoy inventando, ¿no? Así se dice elegantemente. Sí, ¿no? Ese señor es un mentiroso. Bueno, quiero contarles una anécdota, además para que se den cuenta de hasta dónde puede llegar. Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar de los fraudes científicos y hay ejemplos que son muy divertidos, ¿no? Por ejemplo, este personaje coreano que decía que había logrado clonar un feto humano. Bueno, se lo había inventado, por supuesto. Bueno, también en esta ciencia, en historia, hay fraudes. Una institución muy reconocida, una de las instituciones más reconocidas del país en un doctorado, llegó a suceder que en el examen profesional, en el examen de grado de una persona, de un alumno, se descubrió, uno de los sinodales descubrió que el alumno se había inventado no una fuente o dos fuentes, sino un archivo completito, un fondo completito, y a partir de esas invenciones él había escrito su tesis doctoral. Lo grave en ese caso es, por eso no puedo decir qué institución es, no sé, una quemadota, es real, muy conocido el caso digamos, en el mundillo, ¿no? Y bueno, lo grave es que nadie se dio cuenta, o sea, el tutor no se dio cuenta, el comité tutorial, los lectores, el comité de seguimiento no se dieron cuenta, los profesores que lo estuvieron evaluando en los seminarios no se dieron cuenta, y hasta que un lector externo, un sinodal externo de otra institución llegó a hacer el examen como parte del comité, se dio cuenta, pues lo denunció ahí, y ahí lo desenmascaró y lo puso en evidencia. Entonces, pero el señor era una persona sumamente inteligente, porque se había inventado las fuentes, lo había hecho creíble, lo había hecho de tal manera que era creíble, y no solo eso, sino que además había dado las referencias, había hecho sus fichas, de tal manera que resultaba creíble. Sí, trabajó más. La verdad sí. Y yo creo que además estaba tenía algún problema por acá arriba, ¿no? Pero, bueno, nada más para que se den cuenta del nivel, ¿no?, al que puede llegar este asunto. Entonces, ese es el tema, o digamos, la parte más importante que quiero que visualicen en términos de para qué sirve la evidencia histórica. Ustedes saben, nada más voy a poner otro ejemplo, que viene en la literatura que les dimos, que me gustaría luego revisar con ustedes en la tarde, es ustedes saben que ha habido una polémica o una serie de polémicas muy importantes en torno a lo que pasó en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso ha habido algunos historiadores, y los hay todavía, que niegan la existencia de los campos de concentración
concentración y que se haya asesinado allá 6 millones de personas. A pesar de la evidencia física, los cuerpos, no solo las fotografías de los cuerpos, sino también los cuerpos que se pudieron preservar, y bueno, las instalaciones de los campos de concentración y toda la documentación de las órdenes, del dinero que se gastaba, de la generación de los gases, etcétera, etcétera. Entonces, lo que obligó a los historiadores es esta polémica, esta negación de lo que en México se llama mal llamado el Holocausto. Lo que obligó a los historiadores alemanes y a muchos historiadores judíos fue a volver a recopilar las evidencias y a volver a presentar las evidencias para demostrar que había existido y esos nada más son como casos muy muy fuertes, digamos, muy sonados, pero así como eso, yo les digo, si uno revisa escrupulosamente varios libros que son muy queridos y muy conocidos en el ambiente normalista, de historia, entre muchas comillas, ya sean inglesas, francesas o alemanas, como el de Arnaud, cuando ustedes revisan, no, eso no es historia. No es historia, no tiene fuentes, las fuentes se las inventó, no hay maestros, sí, las normales no están ahí. Entonces, hay que tener o sea, finalmente, aprender historia también tiene que ver con aprender a leer textos históricos. Y el primer paso para leer textos históricos es revisar críticamente la evidencia en la que está basándose la persona el autor del texto que estoy leyendo. Entonces, esto que les voy a dar aquí ya lo describimos. Ahora quiero que otra persona me haga el favor de decirme tanto el título como la fecha, y en la parte de atrás se encuentra el índice. ¿Quién dijo yo? Usted dijo yo. Entonces, título, fecha y el índice, maestra, por favor. El título de este libro es Boletín de la Secretaría de Educación Pública, tomo 1, México. No se alcanza a ver el número del... Hay otro dato que no se alcanza a ver, la página, la carátula está rota. Pero tiene acá también otra fecha que es del 1 de septiembre de 1922. En él se registra, dice registro registrado como escrito como artículo de segunda clase. Así fue registrado este documento, con fecha 29 de junio de 1922. Eso lo trae en la carátula y ya no tiene su contraportada. Ya no hay datos que se registren en esa parte, y solamente el índice, que es la última hoja, en donde se marcan algunos apartados que indican las páginas y el contenido en cada apartado. Por ejemplo, tenemos un apartado que se llama Secretaría, otro Departamento Escolar, Departamento de Bibliotecas, el apartado de Departamento de Bellas Artes, Departamento de Cultura Indígena, la campaña contra el analfabetismo, Departamento Administrativo, y el último que se llama la Acción Federal en los Estados. Ese es el contenido que trae este libro en su índice. Muchas gracias. Ahora, ¿alguien más que me ayude a empezar a leer el primer documento que contiene este libro? La primera página tiene una fotografía que tiene un pie de página que dice fachada principal de la Secretaría de Educación Pública. Puedes continuar con el discurso pronunciado por el licenciado José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, en el acto de la inauguración del nuevo edificio de la Secretaría. Y dice así:
Los habitantes de la Ciudad de México recordarán la montaña de escombros que llenaba el lote formado por la antigua calle del Relox, hoy cuarta de la República Argentina, la novena de la Perpetua, hoy de la República de Venezuela, y parte de la calle de San Ildefonso. Se había derruido el antiguo edificio de la Escuela Normal de Mujeres y no se había logrado... ¿Dónde está ubicado geográficamente el lugar del cual está hablando? En el primer cuadro. ¿Entre cuál y cuál? Ok. ¿Y quién está hablando? José Vasconcelos. Licenciado José Vasconcelos. Secretario de Educación. Siga, maestra, por favor. Vamos anotando. Tomen nota. Bien. Se había derruido el antiguo edificio. Fecha y lugar en donde se produjo. Ya tomaron nota, ¿verdad? No le copien a Rosalba. Ustedes ya escucharon a la maestra. ¿Sí? Y con mayor precisión podemos decir el lugar, ¿verdad? Porque Vasconcelos nos lo está diciendo, ¿o no? ¿Entre qué calle y qué calle? En el centro histórico de la Ciudad de México. En el primer cuadro dice Seila. Pon atención. ¿Autor o autores? Ok. ¿No? Sí. Bueno, el autor, ahí dice que es el discurso pronunciado por... Así es. Entonces anotamos eso. Si queremos ser precisos, en donde dice autor, anotamos discurso pronunciado por fulano de tal. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros datos tenemos en 4 líneas? Bien, adelante, maestra, por favor. Se había derruido el antiguo edificio de la Escuela Normal de Mujeres y no se había logrado reemplazarlo en los últimos 10 años. En el fondo de un gran patio inconcluso se alojaba la Escuela de Maestros, sin salida decorosa para la calle, oculta entre el hacinamiento de los muros derruidos y de la obra sin comenzar. La extensión del sitio era tentadora. Todo el que miraba aquello debía pensar: ¿por qué no se hará aquí una gran casa como las que hacían nuestros mayores en época de Tolsa? La otra cosa que quiero que piensen es: ¿cuál es la época de Tolsa? ¿Quién es Tolsa? ¿Qué es Tolsa? Español. Un arquitecto español, avecindado en México. Un ejemplo de la arquitectura de Tolsa. Donde está ahorita enfrente el caballito que estaba aquí antes, en el, digamos, ahora es, creo, museo, lo están restaurando, me parece. Museo Nacional de Arte. Ajá. Y también enfrente la Escuela de Ingeniería, donde están los monolitos que han caído, ahí en la entrada. En el meteoritos. Minería. Gracias, maestro. Sí, muy bien. Sí, todo el mundo lo ubica, ¿no? Manuel Tolsa. Bueno, el caballito es de Tolsa. Caballito, sí. Más o menos, ¿de qué época estamos hablando cuando hablamos de Tolsa? ¿Colonial? A ver, ¿quién da más, quién da menos? A ver. Estamos a 3 cuadras. Sí, estamos a 3 cuadras, pero a ver, ¿quién da más, quién da menos? Díganme un año, díganme una fecha. Siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, dice la maestra de Querétaro. Luego, yo, como traigo mi smartphone, lo voy a buscar en... Te gané, Seila. Seila también lo va a buscar en su... En Google, yo también lo voy a buscar en Google. A ver. ¿Pero qué? ¿Qué otra cosa les llamó la atención de lo que La está época, diciendo la época que estamos Vasconcelos hablando en ese momento? nació el 4 de mayo de 1757 Sí, siglo y murió el XVIII. 25 de diciembre de Siglo 1825. ¿Es 18? En Aquí hay 2. Entonces, Manuel 18. Tolsa. Bueno, pues el comienzo de una era de
renovación, de vanguardia, magnífica. Pero, muy bien. ¿Y usted, maestra? Que es necesario tener un edificio destinado a la educación pública. Ya lo encontré. A ver, Es Miguel Toxá Izarrión. No, es Manuel, perdón. Es fecha del 4 de mayo de 1757. En ese año nació y hizo en la Ciudad de México la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Palacio de Ingeniería, estatua ecuestre de Carlos IV, el Caballito, antiguo Palacio de Buenavista, hoy Museo Nacional de San Carlos, el Palacio del Marqués del Apartado, frente al Templo Mayor, altar principal de la Catedral de Puebla, altar principal de la Iglesia de Santo Domingo, altar principal de la Iglesia de la Profesa, altar de la Purísima Concepción de la Iglesia de la Profesa, el rostro de la Virgen, el altar mayor del convento de las Capuchinas, hoy dedicado a San Felipe de Jesús, fuente donde inicia el Camino Real Toluca, actualmente desaparecida, busto de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús, Cristos de bronce que se encuentran en la Catedral de Morelia, proyección de la cuarta etapa. ¿Y en qué año se murió? Hoy, 25 de diciembre de 1825. Qué interesante que Vasconcelos nos remita para comparar con el Porfiriato al último tramo del periodo colonial, ¿no? Al siglo XVIII. El virrey Garay. Dentro de la política educativa de la creación de la Secretaría de Educación Pública y las funciones del maestro de la escuela, se hace una analogía de la iglesia tiene un sacerdote, la escuela tiene un profesor, y así sucesivamente los discursos o el himno, el reglamento y una serie de elementos que nos hacen evolucionar de una época histórica a otra más moderna. Entonces, pues se construyó palacios, iglesias, ahora vamos a construir escuelas, pero también está el decálogo de lo que es el profesor, pues, o de lo que es la función de la educación. Y así sucesivamente me puedo llevar a muchas comparaciones de lo que es la educación en su momento, en aquella época teológica, a este otro momento científico. Pero yo lo que no veo es la base en esta argumentación de ninguna evidencia histórica. Pues que hago la investigación, traigo las fuentes que tenemos Exactamente. de lo que es la Entonces, filosofía de la educación, de varios me cursos de gustaría maestría. que nos ciñéramos a este discurso en este momento. Si es así, sí, pues, pero como pides más. No, o sea, nada más pensemos que está refiriéndonos a una época específica para comparar con otra época concreta. Son dos épocas que está contrapunteando, ¿no? Y no está pensando, no está aquí refiriendo, por ejemplo, no está hablando del Calmecac, no está hablando de la época prehispánica, ni de la primera etapa de la colonia, ni está hablando de otros países. Sin embargo, está refiriendo a personajes de diferentes épocas en la que construían edificios para una misión muy propia de la época. Bueno, ahí nos podemos, no hay que ser absolutos, hay que relativizar y hay que estar fundamentando cada vez más, pero sí, esa posición de esa época de Vasconcelos erige a la educación y legitima al sistema educativo, no se elige para la construcción de una nueva nación. Gracias. Lo que yo creo que es muy importante es que nos ciñamos al análisis de las fuentes, porque si no, pues entonces todo cabe y ahí nos perdemos, corremos el riesgo de inventar, o sea, de poner cosas en donde no están. Entonces sí llamo su atención en ese sentido. No, ya no les voy a dar la palabra, vamos a seguir leyendo. Entonces está diciendo todo ruin como la época, y contrastando con todo esto veíamos los corredores de la antigua escuela de jurisprudencia y pensábamos,
poder construir ahora una obra así, con altos arcos y anchas galerías, para que por ellas discurran hombres, construir con amplitud, construir con solidez. Y estos pensamientos de erigir una obra en piedra coincidían con los otros de construir una organización moral, vasta y compleja, la Secretaría Federal de Educación Pública. Y unos y otros pensamientos se fueron combinando, y a medida que el proyecto de creación del Ministerio de Educación Pública cristalizaba en leyes y reformas constitucionales, el proyecto de este edificio también tomaba cuerpo rápidamente. En efecto, era necesario alojar la nueva Secretaría de Estado en alguna parte, y aunque los ricos de los barrios elegantes de la ciudad, incitados por el afán del lucro, se apresuraron a ofrecer en venta sus casas, yo las hallé tan inútiles que para deshacerme de inoportunos dije una vez a un propietario introduciéndolo al aula mayor de la Universidad Nacional: mire usted, su casa cabe en este salón, no nos sirve. Así era en verdad, puesto que nosotros necesitábamos salas muy amplias para discurrir libremente y techos muy altos para que las ideas puedan expandirse sin estorbo. Fíjense en esta frase: solo las razas que no piensan ponen el techo a la altura de la cabeza. Yo quiero decirles que sí es importante, o sea, ayer Siddhartha les decía, hay que ir a los autores y tenemos que ver quién es José Vasconcelos. O sea, eso siempre es importante porque nos permite ver desde dónde está hablando José Vasconcelos. O sea, cuando él habla con nostalgia del pasado colonial y compara el porfiriato con una ruina y con un periodo vil, está hablando desde una posición. O sea, en la época de Vasconcelos había historiadores hispanistas que sostenían que la relación con España que se va a dar durante toda la época de la colonia realmente nos había traído luces, nos había ilustrado, nos había beneficiado como pueblo. Él está en esa postura, por eso está remontándose a la época de la colonia y está, digamos, valorando positivamente, digamos, la forma en que se construyó la nación en ese periodo. O sea, está refiriéndose al edificio, pero es una metáfora, efectivamente, ¿no? Él después va a tener un debate muy fuerte y yo creo que permanente con los opositores, que son los que recuperan la raíz indígena, los que recuperan todo el valor de la herencia indígena, y creo que a la fecha ellos van a tener, digamos, como van a predominar sobre los hispanistas. Yo hasta ya, digamos, en la actualidad, creo que ese debate ya es un debate histórico, ya no está puesto sobre la tela de la discusión, porque ya reconocimos que tenemos no solo esas dos raíces, sino muchas otras, y que nosotros somos producto de toda esa historia y que hubo un legado importante, pero que también hubo mucha violencia. O sea, ya no descartamos como en ese momento la violencia, ¿no? Los hispanistas pues no reconocían que todo el proceso que se había dado pues había sido fundamentalmente un proceso muy violento, que, digamos, no logró aniquilar las raíces indígenas por la fuerza, por lo poderoso que eran, pero que en realidad sí se trató, ¿no? De muchas maneras. Entonces, digamos, bueno, es un debate de la época, él está puesto en esa posición. Si ustedes quieren leer un libro de Vasconcelos que se llama Historia de México, que él escribe, van a ver claramente la posición de José Vasconcelos en ese sentido, y es muy debatible, como él mismo. O sea, él es un personaje que no es un personaje, es un personaje controvertido, y lo siguió siendo hasta que se murió, ¿no? Entonces, bueno, él es un idealista, etcétera. Como que sí tenemos que situar a Vasconcelos. Sí, también a mí lo que me gusta es un poco como dar la oportunidad de que se construya en colectivo, ¿no? También es un estilo dar nosotros la información,
que en este enfoque se pretende superar. Había otra mano levantada. Precisamente una de las características del análisis de fuentes escritas es ver quién escribe, y es el autor, ¿no? Ya lo había mencionado. Entonces, el ver quién es el autor nos lleva precisamente a las referencias históricas, en qué momento le escribe. Entonces, cuando hacemos el análisis de un escrito, tenemos que considerar el contexto histórico. Y ese contexto histórico tiene que ver con el ambiente político, económico, social, cultural, etcétera, en el momento en que se escribió. Sí, a eso vamos a llegar. Quisiera nada más terminar de leer el párrafo, bueno, no yo, que me ayudaran a acabar de leer el párrafo. Nos quedamos aquí en mi cabeza. Pero después de tamañas jactancias, nos decíamos aterrados. Y ¿cómo vamos a poder construir un palacio si estamos padeciendo la miseria de 10 años de guerra? Si el porfiriato, con todas sus riquezas, no pudo dar a la Secretaría de Educación más que un entresuelo de una casa señorial. ¿De qué está hablando aquí Vasconcelos? ¿A qué se refiere? La economía del país. Bueno, primero está hablando de la economía del país, después de 10 años de guerra. Más no maneja el término revolución. No está hablando, claro, no habla de revolución mexicana. Habla de los problemas que había en el poder. Y habla de los problemas que había en ese momento en el país, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para construir este palacio si la hacienda pública está en esta dificultad económica después de muchos años de guerra? ¿No? Es lo que nos dice. Y luego hay otra frase que me interesa también, dice, si el porfirismo con todas sus riquezas no pudo dar a la Secretaría de Educación más que un entresuelo de una casa señorial, ¿por qué habla de esa manera del porfirismo en contraste con este momento en el que él está pronunciando el discurso 1922? Cuando estaba el porfiriato también había familias. En el porfiriato había familias con dinero que iban y traían personas de otros países y les daban clases, o personas que venían de otros, digamos, de Europa, venían aquí y daban clases también. Entonces, él está haciendo la analogía de cómo con tanto dinero que venían personas de otros países a educar a cierto tipo de clase social, no pudieron con la educación, como la cobertura o con todo lo que involucra, ellos con lo que tenían de recursos iban a poder tener ese tipo de educación. O sea, este asunto, por ejemplo, de la valoración social del magisterio es una frase muy contemporánea. No existía esa forma de referirse. Valoración social del magisterio es totalmente. Fíjense, después de leer. Entonces, ese tipo de cosas también hay que cuidarlas porque se puede prestar confusión en los estudiantes. Nosotros lo tenemos claro, tenemos que decirlo con claridad. Y el otro elemento que yo quisiera ver aquí es, entonces volvamos al texto. El peso de esta tradición funesta nos hacía tímidos y vacilábamos, hasta que el otro pueblo del entusiasmo, la fuerza del odio, nos hizo exclamar. Pues bien, precisamente porque ellos no pudieron, nosotros, que no somos como ellos, sí vamos a poder. ¿Qué está haciendo en estas dos últimas frases? Nosotros, porque ellos no pudieron, y nosotros que no somos como ellos, sí vamos a poder. ¿Se está identificando o se está deslindando? Pues, con todas sus letritas, ¿no? Claramente está diciendo, a ver, estos hicieron esto, hicieron aquello, no pudieron. Nosotros no somos eso, somos otra cosa. Está rompiendo, está diciendo, nosotros somos distintos. Y nosotros, a partir de la fuerza del odio, porque eso es lo que dice, sí vamos a poder.
¿Sí? ¿Cuáles serían aquí? Ahora vamos a seguir un poco las recomendaciones que nos hacía la maestra. ¿Qué tipo de documento es este? Lo dice el título. Bueno, está en el boletín de la Secretaría. Acuérdense, exactamente. Y si yo necesitara clasificarlo, como ya nos enseñaba Martín en la mañana, por ejemplo, yo tuviera categorías, ¿no? Como un documento público, un documento privado, un documento oficial, un documento jurídico. En esas categorías, ¿qué tipo de documento es? ¿Público o privado? Público. ¿Es un documento oficial? ¿Y del escudo? A ver, ¿es un documento? ¿Qué es un documento oficial? ¿Qué entendemos por documento oficial? Maestro, atrás de ti, Martín. Y responder, estamos aquí en la duda de si necesariamente lo oficial es público, y bueno, la maestra me decía que no, que lo oficial va más a lo que ayer se señalaba como tener, de qué dependencia, como muy relacionado con lo administrativo. Pero bueno, más no me queda claro. La maestra aquí, Martín de Azul, en la misma mesa. Bueno, un documento público es aquel que tiene o consta de unos elementos muy característicos, como puede ser el logo de una institución o algo emblemático, ¿no? Por ejemplo, si es un documento que trae el sello oficial, ya es público. Un sello oficial es un documento público, ¿no? Por ejemplo, un acta de nacimiento es un documento oficial, trae un sello, pero es un documento público. Por ejemplo, algunos de ustedes cuando vienen a estos cursos traen un oficio de comisión que trae algunos, no todos los cuales tenemos algunas características que nos pueden identificar, son el papel membretado, el logotipo de la institución en donde trabajan, el sello, la firma de la autoridad, y cuando ustedes piden una requisición, que esos oficios de comisión se les requisiten para su autoridad, tiene que llevar la firma y el sello, ¿no? Por ejemplo, de la DGESP. Eso es un documento oficial, tiene esas características, una ley, un decreto, se expide con esas características. Este documento no es un documento oficial porque no cumple con esas características. Diferenciar nada más, perdón, dos cosas. No es lo mismo escudo que logotipo o logo. Para que sea escudo es lo que representa oficialmente a la institución. Casi por lo general tenemos el águila, ese es el escudo, o bien aunque no tenga el águila, pero es el escudo oficial. Sin embargo, el logotipo es algo que se deriva, que no es lo principal del escudo, digamos, pero que identifica a una parte solamente de la institución. Por ejemplo, si ustedes ven DGESP, o sea, DGESP no es escudo, es el logotipo de una dependencia, de una institución, digamos en este caso la Secretaría de Educación. La Secretaría tiene un escudo donde está el águila, hay un escudo igual cada estado de la República, y el logotipo es solamente de una parte. DGESP no es escudo, es logotipo. Vamos para. Bien, entonces estamos bajo la idea de que es un documento público porque se pronunció, se dijo, se leyó frente a una gran cantidad de personas y después se publicó. No es una de las cartas, por un ejemplo le escribió Vasconcelos a Antonieta Ríos Mercado o a alguna de sus compañeras sentimentales, que esos son documentos que tenían intención de ser privados y que posteriormente, por la naturaleza del personaje, porque era un personaje histórico, público, se hicieron públicas, pero no se escribieron con esa finalidad. Pues es una carta de amor, por ejemplo, las cartas que le escribe Porfirio Díaz a su esposa, es una carta privada. Ya después, como fue presidente de México y demás, se hicieron públicas. Entonces, en el caso del porfiriato, los exámenes eran públicos y orales, y podía entrar quien quisiera entrar. También los exámenes
profesionales son públicos. Tú puedes ir y meterte a la escuela normal o a la universidad o al tecnológico que te guste, al que tú quieras, y meterte al examen profesional a atestiguar, ¿verdad? No a intervenir, eso sí está prohibido, pero tú puedes ser testigo de ese examen profesional, ¿sí? Porque tiene un carácter público, pero es un ritual, ¿no? Vestimos de una forma, ponemos un cartelito, hablas tú primero, luego hablas el señor, luego tú contestas. Es un ritual muy claramente establecido, y luego algunos coordinadores de los juzgados se saltan la regla, ¿verdad, doctora? Y entonces los regañan los otros, y bueno, pero además le vamos a dar la palabra. Bueno, entonces, ¿cuál es el tránsito de lo privado a lo público? Porque, bueno, en esta misma experiencia de visitar archivos, también llevé a mis estudiantes al archivo de la SEP. Entonces ahí amablemente nos brindaron muchísimos expedientes, obviamente personales. Vimos a José Vasconcelos, vimos a Juan González, a diversos personajes que han conformado la historia de la política de la educación en México, y fue muy grato ver, de verdad, los alumnos y yo, fue muy grato ver cómo veían cartas, por ejemplo, de que iba mal en la escuela, las calificaciones, de sanciones porque no cumplieron con tal trabajo, todo escrito obviamente. Entonces, eso en su momento fue obviamente privado, ¿no? O sea, ¿cómo fue el tránsito o qué debe de suceder para que ya sea público? Porque vimos documentos que son eminentemente privados desde mi punto de vista. La respuesta es, de hecho, lo que quería comentar. A ver, no hay que perder de vista que hay básicamente, además de otros, pues ya subdivisiones muy específicas, pero básicamente hay 4 archivos. 4 tipos de archivos. A ver, cuando está uno en la escuela es el archivo en activo, que es el que está en constante uso. Ahí tenemos como la gente suele decir en griego, el cardex, ¿no? Está el historial del alumno. Ese es un archivo activo. Los documentos que están ahí de los alumnos son privados. No puede uno llegar y ver el documento de otro alumno, del que esos ahí son privados. ¿Está claro? Para ir rápido. Segundo, del archivo en activo, cuando pasan los años, la misma institución académica, la normal, etcétera, hace algo que se llama archivo muerto. Todos ubicamos qué es eso. Es decir, ya son de hace 20 o 30 años o 10 años, no sé, y están en unas cajas ahí. Ese es el archivo muerto. ¿Por qué es muerto? Porque no está activo, exactamente, porque ya no son, hablas es de alumnos que terminaron hace 10, 20, 30 años. ¿Hasta ahí está claro? Ese es el archivo muerto. Tercer archivo. ¿Mande? Se cerró el trámite. Sin embargo, si alguien llega y busca, oiga, yo quiero encontrar, pues se puede buscar, pero ya no es un trámite activo, ya cotidiano. ¿Se entendió hasta ahí? Ese es archivo, ¿cuál fue? Muerto. Hay un tercer archivo. Todas las instituciones, secretarías, etcétera, del Estado, de nuestro país, igual que en otros, pero bueno, me quedo en México nada más, tienen por ley, por obligación, que enviar sus archivos a los archivos históricos de cada estado. Todo. Por ejemplo, lo que yo conozco poquito del archivo histórico del estado de Querétaro, ahí nos llegan los archivos muertos, no sé si me logro explicar, de las secretarías, todas las secretarías, y ahí pasan a un archivo que se llama, es el tercero, archivo de transición, y ahí duran dependiendo de los acuerdos legales que tengan cada estado de la república. No todos tienen la misma temporalidad. Se sugiere que estén de 10 a 30 años. Ojo, de 10 a 30 años, ahí se mantienen en cajas. Cuando pasa ese tiempo, que por lo regular es poco más de 20 años, perdón, paréntesis, a veces no se tienen en el mismo archivo, se tienen en algunas bodegas, o se le solicita a la dependencia que lo mantenga, aunque ya ha pasado al archivo histórico del estado o del país, en este caso a la GEN, etc. Cuando pasan estos 20 años, entonces entra uno a dictaminar. Hay una comisión, a mí me ha tocado dictaminar documentos. Entonces, tiene uno que revisar los documentos de hace tantos decenios. Nada más que esos documentos resulta que muchos es el mismo, porque fue una circular que se le envió a todos los trabajadores, a todos los profesores, por ejemplo. Pero es la mismita circular y está nada más 15,000 veces. Entonces, en un archivo no se van a guardar los 15,000, se hace un registro de quiénes son en todo caso. Por ejemplo, las listas de asistencia, y entonces se tiene que ir desechando.
Y por ley esos documentos son triturados, se desechan. Pero es un consejo, entonces tienen que justificar, hacer todo un dictamen, entran diferentes personas a dictaminar desde diferentes enfoques, porque yo desde la historia puedo ver ciertas cosas, pero a lo mejor yo no conozco desde otras áreas de ingeniería, entonces tienen que entrar más personas. Bueno, ese es el archivo de transición. Lo que ya se usó de ahí, que digamos, lo que sí se mantuvo, lo que no se trituró, ¿me estoy explicando? ¿Les está quedando claro? Eso pasa al archivo histórico. Y entonces se clasifica y se pone, si hay que crear un fondo nuevo, o si el fondo ya existe, digamos, pero hay que crear nuevos, digamos, como subcategorías, dependiendo de los documentos que haya. O si pasa a la fototeca, si pasa a la mapoteca, donde hay mapas, etc. Esos son los 4 archivos. Entonces, fíjense, por la transición que pregunta la maestra, y que lo que decía también la otra compañera, la maestra a mi derecha, ¿cuándo es? No todo lo privado se mantiene privado. Cuando está en activo, decía el maestro Siddhartha Presenza, pues es en activo, pero solamente lo puede usar la persona que tiene, o es dueña, que tiene interés, como decimos, o solemos decir, el interesado o la interesada, ¿no? Nada más. Pero cuando va pasando por los diferentes archivos, y cuando llega ya al archivo histórico, ya no es privado. En ese momento es un archivo, o es un documento, una fuente pública, porque puede ser consultada por cualquier persona. Ojo, cualquier persona en el sentido de hacer una investigación, no cualquiera llega y dice, oye, préstame unos documentos, imagínense, originales, ¿no?, de la época de la independencia, y los recorto, porque ha sucedido en los archivos, al menos en Querétaro hay gente que ha ido a mutilar, ha recortado con navajita, no sé con qué, escudos, bueno, ha hecho una de manchotas ahí de grasa. Entonces, no se le puede prestar a cualquier persona, no es porque sean díscolos los archivos, es que hay que tener un cuidado, usar guantes, cubreboca, dependiendo, incluso en algunos casos es necesaria, tanto por bien del documento como de nosotros mismos, incluso bata, una bata blanca, guantes, ¿cómo se llama? Cubreboca, etcétera. Entonces, no es que digan, es que esto no lo quiere prestar, es que hay que cuidarlos. Y una sugerencia, cuando agarren los documentos no se vayan a rascar, no se estén los ojos, etcétera. Bueno, porque he visto ahorita que estamos viendo, aunque no es un documento tan antiguo, pero sí tiene cierta antigüedad, entonces cuidarse nada más como capsulita. Es lo que iba a decir. Vamos a avanzar, entonces vamos a dejar ya en paz a Vasconcelos, y vamos a empezar a molestar a don Lázaro Cárdenas.